Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. A nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Vicerrectorado de Investigación y el Centro de la Investigación de Arquitectura y de la Ciudad de CIACUP, el Departamento de Arquitectura y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en el conversatorio Ciudad Arquitectura del siglo XIX, lo invisible y visible. Este evento se realiza dentro del marco del ciclo de actividades de la exhibición digital El Perú como proyecto del territorio de la vivienda. Bueno, muchas gracias, como les digo, a todos por esta reunión esta noche. Y para comenzar vamos a presentar al profesor Willy Ludeña, quien es nuestro expositor de hoy. Willy es arquitecto y magíster en arquitectura por la Universidad Nacional de Ingeniería, es doctor en la especialidad en estudios urbanísticos y de vivienda por la Universidad Técnica de Hamburgo y pues una investigación postdoctoral y además, básicamente, bueno, su trabajo de investigación comprende los temas de historia y teoría del urbanismo, así como de la teoría e historia del paisaje y del arte urbano. Un tema específico de interés es justamente la historia de las ideas políticas y planes de desarrollo urbano y de vivienda del Perú del siglo XIX y del siglo XX. Willy además es autor y editor de diversos libros, revistas y artículos académicos y profesionales, e investigador renacido. Eh, Asimismo, también contamos como con la presencia hoy con nuestros panelistas, como Jesús Cosamalón, Iván Millones y José Carlos Guapaya. Jesús Cosamalón es historiador, especialista en historia social de la ciudad de Lima, colonial y republicana, y ha dictado cursos en diversas universidades de Lima y del extranjero, tales como la Universidad del Pacífico, en la Escuela de Posgrado y la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y el Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Francia, y el doctorado en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, entre otras instituciones. Asimismo, el profesor Iván Millones es magíster en Historia, con una mención en Historia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y es docente del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Finalmente, y no menos importante, está el profesor José Carlos Guapaya Espinosa, que es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería, y tiene una maestría y un doctorado en el programa de posgrado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Bahía. Asimismo, ha realizado una pasantía de la Universidad de Bolonia y actualmente es profesor adjunto de la Facultad de Arquitectura y profesor titular del programa de posgrado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Bahía. Es representante ante la Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura Públicas del Mercosur y coordinador del Convenio Bilateral de Investigación y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, muchas gracias y nada, los dejo con el profesor Willy Deña, que va a empezar un poco como con la exhibición y a contarnos de qué trata su exposición hoy. Bien, buenas noches a todos. Gracias, Mónica, por la presentación y agradecer a Jesús, a Iván y a José Carlos por acompañarme esta noche a comentar y presentar algunas ideas que vengo trabajando en el marco de una investigación que desarrollo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú durante este año y el próximo, ¿no? Así que pasaré de frente al tema y voy a compartir entonces la presentación. No sé si se ve. Mónica, ¿me avisas? Sí, Willy, todo se ve bien, Bien, está perfecto. perfecto. Entonces, Tu video, por favor. Perú, siglo XIX, ciudad y arquitectura, lo invisible, visible. En realidad, respecto al siglo XIX, tenemos como, entre otros prejuicios, sin duda, dos prejuicios que creo tienen que ver directamente con el tema de la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Un prejuicio notorio es aquel que tiene que ver con identificar el periodo de la denominada arquitectura republicana tan solo con el periodo 1821-1900, como si el Perú desde inicios del siglo XX hubiera dejado de ser obviamente una república, cosa que no es. Al respecto, José García Bray, en un artículo de 1958, dice algo como esto, ¿no? El término de arquitectura republicana ha sido tácitamente admitida como apelativo de la arquitectura costeña del Perú del siglo pasado.
siendo necesario aquí aclarar que este siglo pasado se refiere al periodo 1820-1870. En el caso de las ciudades y un poco más en aquella de las edificaciones rurales. Y es verdad, aquellos que hemos estudiado arquitectura, cuando se dice arquitectura peruana en la República, sabemos casi automáticamente que solo es el siglo XIX republicano, ¿no? Por eso un poco al concluir esta mirada crítica, García Báez dice, la expresión arquitectura republicana parece no dejarse reemplazar por otra en relación al siglo XIX. En todo caso, la expresión es, en cierto modo, una expresión adecuada, ya que evoca un contraste con lo colonial, ¿no? O sea, pero deja un poco el terreno a la libre interpretación sin explicar el por qué es que uno termina en arquitectura asociando arquitectura republicana solo con el siglo XIX. El otro prejuicio tiene que ver con la idea de que en términos de arquitectura y urbanismo el siglo XIX es un siglo oscuro, fallido y el origen del retraso contemporáneo del país. Héctor Velarde lo dice sin ambajes, ¿no? Dice, puede decirse que en el primer siglo de vida republicana en el Perú hubo un silencio en su arquitectura tradicional. Entonces, en el inconsciente colectivo, profesional, los arquitectos y historiadores de la arquitectura peruana, de algún modo lo han reproducido en muchos ámbitos, se ha asociado el siglo XIX con la arquitectura republicana y el siglo XX con la arquitectura moderna, incluso contemporánea. Es obvio, la pregunta es ¿por qué? ¿No? Porque no hemos dejado de ser república en el siglo XX y tampoco el siglo XIX es un siglo fallido, un siglo oscuro, un siglo de retraso, un poco abatido por la tradición, incluso la persistencia colonial. Y es interesante y en ese sentido debo reconocer que el análisis que hace Carmen McEvoy al respecto me parece interesante, ¿no? La idea de un siglo XIX oscuro y perdido, escribo, así como la reducción de la idea y el término de la república tan solo a este periodo, sobre todo en la historiografía arquitectónica y urbanística peruana, tiene diversas razones. Para Carmen McEvoy, en su libro En pos de la República, Ensayos de Historia Política e Intelectual, publicado en 2013, dice que el destierro en el vocabulario e imaginario general de la palabra república para designar también nuestro tiempo presente, así como la identificación del siglo XIX con el pasado y la tradición, tiene como origen las consignas adánicas de la Patria Nueva, leguista, sobre el origen del Perú moderno. Y la profesora McEvoy es muy enfática cuando dice, el momento de quiebre del proyecto republicano ocurre en la redefinición conceptual del término república y su sustitución por Patria Nueva en el temprano siglo XX. Queda clarísimo que toda la narrativa leguista de reinvención del Perú de cara a una modernidad industrial y a una modernidad visual, arquitectónica, sepulta al siglo XIX en las calendas de algo que podría llamarse república fallida, atraso, tradición, y un siglo que nadie debería perder el tiempo en estudiarlo siquiera, ¿no? Pues bien, gracias a las últimas investigaciones de historiadores jóvenes, aquí está Jesús, Iván, Marta Mananelli, Gabriel Ramón y muchos otros. En verdad, se nos está revelando un siglo XIX complejo, fascinante, de luces y sombras, de épicas en términos de arquitectura y urbanismo, pero también de grandes periodos o momentos ominosos, como la derrota con Chile y todo lo que de pronto tiene como secuela, ¿no? Entonces es un siglo fascinante para estudiarlo, pero también un siglo que, aunque parezca mentira, tiene un capítulo de modernidad práctica, esto que los civilistas llamaban la República de Verdad, que adelanta visiones y enfoques del desarrollo del país
en esa oposición que José Ignacio López Soria denomina como el discurso del bienestar y el discurso de las libertades, es decir, el país de los ingenieros y arquitectos y el país de los abogados y los literatos, ¿no? Entonces, esas tensiones le dan un color, una profundidad y un dramatismo al siglo XIX que está lejos de esta pretenciosa ruptura que quería inaugurar Leguía, tratando de zanjar que el único país que había que estudiar era el país de la modernidad leguista y para adelante, y dejar en el olvido todo lo que estaba detrás. Así que el propósito de esta presentación es apenas una mirada visual, provocadora, no solo ya de toda la arquitectura y el urbanismo que se ha investigado en el siglo XIX hasta ahora, que cada vez es mucho más nutrida, más profunda, más detallada, sino incluso aquellos aspectos que aún esta nueva historiografía todavía no contempla en su debida profundidad, y algunos temas que creo que no han sido aún explorados totalmente y ni siquiera incorporados en el imaginario historiográfico del país, ¿no? Entonces, voy a pasar muy rápido esto de acá para decir un poco lo siguiente, ¿no? Temas que no están en la investigación todavía planteados, son un poco como faltantes o como temas que asoman ya con un cierto perfil, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ciudad y la arquitectura de la República en correlación con la estructura socioterritorial y el paulatino proceso de trastocamiento urbano-rural, costa-sierra-selva, que se inaugura, digamos, en el siglo XIX, ¿no? Si bien el trasvase rural-urbano, costa-sierra-selva se produce a mitad del siglo XX, pero este proceso ya se inicia lentamente, por lo menos en la segunda mitad del siglo XIX. Y digo esto porque si en el Perú del 19 era un país rural, la arquitectura y la historiografía urbanística y arquitectónica de lo que menos se ocupó era de la arquitectura y el urbanismo rural. Siempre preeminente el tema urbano, por lo tanto yo creo que habría que buscar un balance de toda aquella potente y extraordinaria serie de arquitecturas desarrolladas en el mundo rural, los campamentos mineros, los emporios agroindustriales, etcétera. De eso vamos a explicar un poquito después. Otro segundo faltante o vacío, ¿no? Tiene que ver con esto que acabo de decir, el nuevo urbanismo y la arquitectura de los emporios agroindustriales, los campamentos mineros y grandes haciendas, las company towns, campamentos puerto, casas haciendas, barrios de empleados y trabajadores, fábricas, talleres y otros. Y respecto a una serie interesante de la correlación entre ciclos de expansión económica, las famosas fiebres del siglo XIX, habría que mencionar la fiebre del guano de islas, por ejemplo. No hay ningún estudio aún sistemático sobre la arquitectura de estas islas guaneras. Voy a mostrar un ejemplo para señalar de que hay todo un legado, un patrimonio que está ahí prácticamente ya derrumbándose por sí solo y que merecería un estudio importante. Luego la fiebre ferrocarrilera, si bien ya se han estudiado algunas estaciones, pero es apenas un segmento de todo un legado y una cantidad de información y obras, las maestranzas, los barrios de empleados y trabajadores vinculados al funcionamiento ferrocarrilero, etcétera, ¿no? Igualmente, la arquitectura y el urbanismo de la fiebre del caucho, toda la infraestructura social y productiva, sobre todo en Iquitos y otras ciudades construidas en ese tiempo, ¿no? Del mismo modo, en términos de territorio y ciudad, todo el tema vinculado a la arquitectura de los territorios perdidos, ya sea por tratados diplomáticos o conflictos bélicos, y que pertenecían al Perú, y que el Perú produjo arquitectura y urbanismo en esos territorios. Para el caso del Brasil, el Tratado del 51 de 1909, en Colombia en 1922, recuerden, Leticia era territorio peruano, con Bolivia el Tratado de 1902-1909,
con el Ecuador del mismo modo hasta 1942 y obviamente el caso más significativo, la guerra con Chile y el tratado del 1929. En relación al caso de Chile, de la guerra con Chile, obviamente es un tema que sigue ahí latente. Hay toda una arquitectura y un urbanismo producido en Arica, Iquique, Tarapacá y otras ciudades hasta antes de la ocupación y la apropiación chilena, pero también hay arquitectura en Tacna y Arica durante la ocupación, y en Tacna durante la ocupación también hay arquitectura chilena en Tacna, pero en territorio que luego volvería a ser nuestro. En fin, hay toda una discusión muy compleja sobre a quién pertenece tal o cual arquitectura, que creo que es importante discutirla y ver también de cómo así como los chilenos han terminado apropiándose en el mundo subjetivo y objetivo de un patrimonio construido por el Perú o financiado por el Perú, etcétera, hasta antes de la ocupación, nosotros, por lo contrario, hemos ido casi como perdiendo y cediendo ese patrimonio que hoy forma parte de las historias de la arquitectura chilena y no de las nuestras, ¿no? Pasa lo mismo con Tacna, desde luego. 5, hay un urbanismo y arquitectura de la migración extranjera, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la migración china, japonesa en la costa norte, alemanes en Posuso, italianos en Tacna y Arica, que creo que valdría la pena, si no empezar a estudiarlos, porque ahora últimamente hay bastante investigación en Tacna y Arica, pero no están incorporados en una visión holística, integrada de una historia de la arquitectura peruana del siglo XIX, ¿no? Luego, el urbanismo y la arquitectura de los primeros balnearios del siglo XIX, Chorrillos, Ancón, Lobitos y otros. El caso de Chorrillos es interesante porque después de la guerra prácticamente ha desaparecido todo lo que se tenía de las Chorrillos antes del incendio. Y hay una tradición de arquitectura técnica muy interesante en el siglo XIX que no se ha visibilizado mucho aún. Y también hay una tradición de energía utópica y los futuribles de la arquitectura y el urbanismo en el siglo XIX, que son como estos vacíos, estos elementos que hay que efectivamente investigar más, ¿no? Entonces, voy a pasar esto muy rápido, un poco. Este es un mapa que contrasta el Perú y los límites en 1810, que es el famoso tratado por el cual todos los países que pasaban a ser republicanos tenían un territorio definido, y todo lo que está en oscuro son los territorios perdidos por el Perú durante el siglo XIX, y cómo estos trasvases urbano-territoriales, en este caso urbano-rurales, nos da una idea de los pesos específicos de lo rural sobre lo urbano, y que tiene un correlato, desde luego, en el tema de la arquitectura y el urbanismo, que no se ha dimensionado y valorado adecuadamente. Del mismo modo, la arquitectura en la costa, en la sierra, siendo en el siglo XIX el Perú un país serrano, toda la arquitectura y la historiografía de la arquitectura del siglo XIX es básicamente limeña, costeña, Arequipa un poco y Trujillo otro tanto, pero no se condice con los pesos específicos del territorio y su distribución en el Perú del siglo XIX. Lo mismo con el norte, el centro, el sur. El peso del sur era manifiestamente mayor en el siglo XIX, en comparación del peso del centro y el norte, pero la historiografía de la arquitectura y el urbanismo recoge inversamente estos pesos. Habría que buscar nuevamente un cierto equilibrio. Y, en fin, el sistema urbano del Perú en 1850 nos da una red distinta de ciudades, a diferencia de lo que acontecía en 1940, con una Lima que va emergiendo como una metrópoli que fagocita la energía urbana del Perú. Pero es interesante observar cómo Lima podía tener casi menor cantidad de población que Lampa, o de repente, no sé, Cerro de Pasco, etcétera. Habían otros pesos
pero la historiografía arquitectónica y urbanística no nos dice eso, ¿no? Lo que se cuenta son los típicos ejemplos de la arquitectura limeña, el Panóptico, el Hospital 2 de Mayo, el Palacio de la Exposición, y terminamos ahí, ¿no? Yo creo que se trata efectivamente de buscar por lo menos un correlato entre los pesos específicos de importancia que tienen distintas ciudades con el resto del país, ¿no? Bien, veamos un poquito de fiebres, y aquí sí es un desfile un poco más de imágenes. La fiebre de Guanera, sin duda, no solo nos genera una prosperidad falaz, como decía Jorge Basadre, sino efectivamente un momento que abarca los años básicamente para arquitectura y urbanismo, década de los 50, década de los 60 y inicios un poco de los 70, hasta que empezamos con la bancarrota, y momento en el que sin duda las Islas Guaneras se convierten en el epicentro de este ciclo de expansión. Esta es la isla San Martín, que está frente a Supe, a Caral. Tuvimos el honor de hacer una visita conjuntamente con Ruth Shadi, un poco para conectar el pasado más pasado con el futuro más futuro en el siglo XIX, porque efectivamente esta isla, como otras islas guaneras, estaban conectadas con el futuro más futuro, porque la revolución industrial en Inglaterra, en Francia, en Europa, estaba alimentado en ese momento respecto a la revolución en la agricultura del guano de islas, ¿no? Y estas islas estaban conectadas literalmente con el epicentro de la modernidad máxima. La arquitectura producida en estas islas es una arquitectura como la que ustedes ven ahí, de altísima factura, arquitectura del siglo XIX, y todo un complejo de maestranzas, el muelle y toda una parafernalia tecnológica realmente impresionante. Y esto no está estudiado absolutamente en ninguna página, ¿no? La mención a las Islas Guaneras va más desde el plano más económico, del plano hasta, digamos, marítimo, portuario, pero en términos de urbanismo y arquitectura, no. Como ustedes ven ahí, es un pequeño asentamiento, pero como esto hay otros ejemplos incluso mucho más complejos que esta pequeña isla Martín. Así que esto es un capítulo que efectivamente hay que seguir desarrollando. Sobre los ferrocarriles hay muchos libros que se han trabajado, pero los arquitectos y los historiadores todavía no lo hemos incorporado como parte de una mirada global, ¿no? Hemos hablado de algunas estaciones como las de San Juan de Dios, la estación en Miraflores o el terminal de Tacna o de Trujillo, pero hay toda una arquitectura de primerísima calidad, como acá tenemos la estación en Arequipa, la casa del director del terminal, y junto a ellos el barrio inglés en Arequipa, por ejemplo, con una serie de casonas, como en Moliendo también, que nos dan una idea. Pero no hay ciclo de expansión como el que tenemos hoy en día, que no tenga su propio balneario. Efectivamente, este ciclo produjo Chorrillos, pero también Ancón. En Chorrillos estaba un poco la legión de los nuevos ricos, de la naciente oligarquía peruana, y en Ancón estaban un poco Enrique Meix, Balta y un poco el grupo cercano al gobierno. Y es impresionante cómo gran parte de la información sobre Chorrillos está desperdigada, no hay un registro de los planos de las casas, un levantamiento de Chorrillos se hace muy difícil en estas condiciones. El plano de Dupar de Chorrillos es casi la única base cartográfica, pero no se tiene mayor información de fotos, grabados, planos de Chorrillos, de cómo era antes del incendio, ¿no? Y en otro caso, evidentemente, Ancón. Tenemos aquí el plano del balneario de Ancón y la famosa casa de Meix, la casa de José Balta y otras que todavía se mantienen. Pero el boom también genera una migración de trabajadores, incluso chilenos, argentinos, en los años
50, 60 para construir las grandes obras de ese periodo. Lima era el epicentro de una prosperidad económica en términos latinoamericanos y lo que produjo la primera serie de vivienda para obreros, de alquiler, que tampoco ha sido muy estudiado en términos ya específicos de data exacta, viviendas, etcétera, ¿no? Callejones, casas de vecindad, que se prolonga hasta fines del 19, inicios del 20. Acá tenemos una imagen de la Victoria. Y el otro boom que está empezando a ser estudiado, pero cuya arquitectura tampoco ha sido incorporada en una historia integral de la arquitectura y el urbanismo peruano, es todo lo que se produjo en Iquitos, fines del siglo XIX, inicios del XX. La famosa casa Eiffel está en 1890 ya en Iquitos, y Iquitos se convierte en el epicentro de una modernidad interesante, compleja, entre catalana y lusa y brasileña. Está lejos de Lima y más cerca a Europa. En esta Iquitos se publicaba y se imprimían periódicos en inglés y en portugués, y había una vida urbana impresionante, había una belle époque, tal vez más auténtica que la limeña. Lima en este momento era una aldea respecto a Iquitos, ¿no? Pero tampoco eso se refleja en las historias de la arquitectura y el urbanismo del siglo XIX. Y ahí es interesante esta idea de modernidad práctica que está en la narrativa y el discurso y el programa político del civilismo seminal. Tiene que ver con una arquitectura extraordinaria que tampoco está registrado todavía de una manera rutinaria, digamos, en la historiografía arquitectónica y urbanística. Y en mis libros de encuadres al Bicentenario, en la guarda de inicio, publico la imagen de este enorme ingenio de azúcar, la Estrella, que está en Ate, con una arquitectura Tudor inglesa impresionante, de una gran factura. Lamentablemente está destruida, pero acá tenemos de repente las últimas imágenes de esta enorme fábrica. Había un pequeño ferrocarril que entraba al medio de la fábrica para copiar, dejar materia prima y recoger producto terminado. Pero no es el único ejemplo. La fábrica de tejidos Vitarte tenía una arquitectura extraordinaria, de una calidad igualmente inglesa en su concepción. Todo el eclecticismo historicista aplicado con un refinamiento increíble, pero desafortunadamente ya está demolido para ser reemplazado por el actual centro comercial de Vitarte. Igual Casa Grande, ¿no? Casa Grande es como un platillo volador aterrizado súbitamente en el campo, en el norte, y no hay duda, como muchos expertos en company towns latinoamericanas reconocen, el conjunto, la ciudad campamento más importante y de un diseño urbanístico segmentado, pero refinado y cuidado, diseñado en Bremen, en Alemania. Barrios para obreros, barrios para empleados, barrios para el staff más exclusivo. Y no solamente es el único ejemplo, el campamento de Lobitos, las haciendas y las casas de haciendas a lo largo y ancho de la costa, la sierra, la famosa casa hacienda Roma, y una hacienda emblemática, Patibamba, de un italiano que además era filósofo, de una arquitectura increíble. Pero antes ya la fábrica Maranganí, Lucre en 1859 de los Garmendia, y la hacienda Lucre con su famosa casa de piedra, ¿no? También otra vez de estilo inglés, Tudor, porque estaba vinculado a la industria, digamos. En fin, toda esta arquitectura, la hacienda La Angostura, casi cercano a la Belle Époque, un poco La Oroya, la hacienda, la mina Santa Bárbara en Huancavelica, de una arquitectura extraordinaria igual, y las haciendas en Huánuco y en otros sitios con
con lugares de trabajo increíbles, ¿no? Acá tenemos una vista de la Hacienda Soho de 1911, si bien ya estamos en el siglo XX, pero de pronto tiene los ecos de la arquitectura de las grandes haciendas y los emporios agroindustriales del siglo XIX, ¿no? Es la Casa Hacienda Airabamba en Ayacucho, igualmente. Y en este marco hay algo que tiene que ver con una tradición de arquitectura técnica que no está registrada en los trabajos historiográficos de arquitectura y urbanismo peruanos con claridad. Y digo, utilizo el término arquitectura técnica porque así se autodenominaba toda aquella arquitectura producida por ingenieros, hechos de manera práctica, con una racionalidad. Muchas de estas arquitecturas eran prefabricadas y todo. Acá tenemos el famoso Teatro Politemea, donde vemos una arquitectura, se decía que tenía un acceso para 3.000 personas, casi era como un pequeño coliseo. González Pradas dio su famoso discurso. Teatro sufrió un incendio y desapareció, pero tenemos arquitectura anónima, digamos, de gran factura, un molino en La Perla, tiendas de este tipo en Callao, en Lima y en muchas ciudades del Perú, arquitectura sin pretensiones, de una simplicidad, de una practicidad que podría considerarse hasta como una especie de proto-racionalismo, arquitectura protomoderna. Este es un famoso edificio, que es la cervecería Bacchus. Fíjense ustedes un poco la limpieza del volumen y sin adornos, y es una arquitectura sin pretensiones decorativas, y que en Europa es esta arquitectura la que construye una modernidad. Entonces, también es ver esto en el siglo XIX, nos replantea radicalmente la idea de en qué momento se origina la arquitectura moderna en el Perú, ¿no? Yo creo que ver cosas del siglo XIX, Cerro de Pasco, acá tenemos un edificio, hay un corte ahí, estos son cosas del Perú Ilustrado de 1859, nos da una idea de una arquitectura mucho más compleja y, digamos, moderna en el siglo XIX de lo que normalmente se cree, ¿no? El otro ámbito tiene que ver con esta arquitectura de la migración. Por suerte, ya en Tacna sobre todo, las facultades de arquitectura han emprendido numerosos estudios para registrar y poner en relieve una importante arquitectura, sobre todo de herencia italiana. Juan Gava es uno de los arquitectos italianos más famosos en Tacna, pero esto es algo que viene desde 1859, 60, el Teatro Municipal de Tacna, villas, casas y una serie de equipamientos de buen diseño y que tienen que ver con la arquitectura, digamos, peruana de la época, ¿no? Hecha por italianos. Acá tenemos toda la arquitectura de la migración alemana en Posuso, que se ve con cierto exotismo, pero que legítimamente forma parte del territorio de nuestro país y debería estar incorporado con las lecturas adecuadas del caso, desde luego, como parte de la arquitectura peruana del siglo XIX, ¿no? Igual la arquitectura china, hay una serie de ejemplos notables, no solo en Lima, sino básicamente en el norte del Perú, pero también tiene que ver con una arquitectura de rancherías y de una serie de elementos vinculados a la migración china. La arquitectura japonesa igual, la migración japonesa, tenemos el famoso cementerio japonés, pero también hay una serie de elementos interesantes. José Hayakawa, por ejemplo, está investigando ahora la historia de la migración japonesa y su aporte a la arquitectura y el urbanismo peruano desde el siglo XIX a la actualidad. Yo creo que son como inicios de algo que en el futuro nos dará una idea cabal de lo que podría y lo que se produjo totalmente en el siglo XIX, ¿no? Y esto es un poco un tema muy interesante por las implicancias de una discusión que hemos a veces preferido omitir, callar, esconder o ponerlo bajo la alfombra, ¿no?
Esta es la aduana de Arica, construida cuando Arica formaba parte del territorio peruano, financiado por dineros del país, del gobierno, y que ha sido reapropiado, digamos, por los chilenos como memoria incluso, y nosotros hemos dejado que se vaya, que se pierda, no lo hemos registrado ni siquiera en un capítulo de anexo en las historias que solemos leer sobre la historia de la arquitectura peruana, no solo las de García Bráez, pues igual Héctor Velarde y muchas otras historias. Yo creo que es importante tener que otra vez reapropiarnos y poner las cosas en su exacto lugar. Esta es la catedral de Arica y del mismo modo. Esta es la torre de Iquique, muy interesante porque se inauguró y se construyó y se inauguró un mes antes de la ocupación chilena de Iquique, ¿no? Es todo un tema, luego ha sido remodelado y todo, es verdad, pero pues las cosas como son, ¿no? Y acá igualmente tenemos la aduana de Iquique, que tiene que ver con igual el periodo del territorio del país. Y igual con Tacna, ¿no es verdad? La arquitectura hecha por chilenos en Tacna durante la ocupación, como por ejemplo el cementerio de Tacna y el pabellón neoclásico que hay, del mismo modo, ¿no? Tendría que ser objeto de un estudio y también de una interpretación adecuada. Hay una tradición de energía utópica en la arquitectura y el urbanismo peruano del siglo XIX, y me refiero exactamente a Lima, de aquí a 100 años, una novela en entregas de Manuel del Portillo, que me permití un poquito plantear, entre comillas, descubrirlo como parte de esta tradición utópica, y Marcel Velázquez un poco hace referencia a este hecho, porque publiqué en mi revista Urbes por primera vez, y era como un suceso impresionante ver un poco esta novela interpretado desde una cartografía hecha, interpretada específicamente de la novela, por si acaso estos planos no son, y los dibujos no son parte de la novela, sino la interpretación que hicimos a propósito de la novela, ¿no? Es impresionante, además, como muchos años antes de las novelas de Julio Verne ya se hablaba de autos voladores, y el puerto principal de Lima estaba a espaldas de lo que sería ahora el Palacio de Gobierno, y habla de una biblioteca de 12 millones de volúmenes en el Cusco. En fin, esto también es parte del siglo XIX, como también un planteamiento que tiene ese rasgo entre utopía real y utopía utópica, como se suele decir, este plano de Meix, de 1874, pocos años antes de su muerte en el 77, y es muy interesante porque el ancho que tenía la avenida Colonial hoy en día, de casi 100 metros de ancho, donde debía pasar el tren, el ferrocarril y todo lo que se ocurría en ese momento como una gran avenida que debía conectar Lima con el Callao, termina abruptamente en la cuadra 14, porque es el año en que muere Leguía, y desde la 14 se angosta la avenida y simplemente es lo que tenemos hoy en día hasta el Callao, ¿no? Pero es parte también de esa energía que se había producido, y no son los únicos casos, ¿no? En la novela Portillo y este plano que no se realizó, como ese enorme Central Park que estaba ahí diseñado, pero que tampoco se realizó, ¿no? Entonces hay como una tradición interesante en ese sentido. Y bueno, es importante también correlacionar ciclos económicos con la arquitectura en el siglo XIX, porque efectivamente el siglo XIX tiene el gran ciclo económico del boom guanero, ¿no es cierto? Y finaliza un poco con el boom del caucho y el inicio de un segundo gran ciclo de expansión económica. Utilizo un poco los datos de Bruno Seminario para ese efecto. Y toda la arquitectura y el urbanismo que se produce por estos ciclos de expansión y depresión económica, y esa correlación no está todavía adecuadamente fomentada, sobre todo en relación a los temas de corrupción.
Miren, como vemos hoy en día, gran parte de la corrupción nace desde la arquitectura, desde el urbanismo, porque las obras que se producen requieren ingentes cantidades de dinero y efectivamente son el caldo ideal, digamos, para la corrupción sistémica y sistemática. Y esa correlación que la ha hecho Quirós, Alfonso Quirós, no la hemos hecho todavía los arquitectos y urbanistas en materia de historiografía de la arquitectura y del urbanismo, porque no se trata solo de hablar de estilos, decoración, etcétera, sino de lo bueno, lo malo y lo feo que trae la arquitectura como fenómeno, como modo de construir y prefigurar la ciudad. Y esto está clarísimo en una lectura que debería también hacerse en términos de una historiografía más integral, objetiva, holística, en todo sentido, ¿no? Pues bien, entonces terminamos aquí y eso es un poco lo que quería mostrarles, un poco para calentar un poquito la conversa con Jesús, con José Carlos e Iván. Gracias, Mónica. Bien. Muchas gracias, Uri. Gracias a ti. Bueno, doy pase a los comentarios. De repente el profesor Jesús. Ok. Bueno, gracias por la invitación, Whitney, y es parte de una deuda, ¿no? Porque cuando presentaste tu libro justamente caí enfermo. Así que, bueno, en algo reparo esa falla. Deuda saldada, Jesús, deuda saldada. Gracias. De René, creo que algo que me parece importante, ¿no? De lo que planteas, y que me parece que es un aspecto que los historiadores no hemos discutido y asumimos como muy dado, ¿no? Que es el tema de las periodificaciones. Cómo es que se establecen los periodos históricos en el Perú, ¿no? Y creo que tenemos allí un peso bastante. Decía que en eso tenemos un peso bastante grande los políticos, ¿no? Se diría por gobierno, ¿no? Por modelos de Estado. Y creo que lo interesante sería cruzar un poco lo que se ve de un lado y del otro, ¿no? De lo que se ve de los ciclos económicos y su expresión material en la arquitectura y, digamos, los grandes procesos, ¿no? Creo que ya es tiempo de replantear la historia peruana proponiendo otros ciclos, ¿no? Otras periodificaciones, ¿no? Que no necesariamente anulan, digamos, lo que se ha hecho antes, sino también creo que lo pueden complementar. Eso me parece importante, ¿no? Y creo que tú tratas de hacer eso, o sea, tratas de ver cómo se vería la historia de peruana a partir de la materialidad, ¿no? Y cómo refleja esta otros procesos, ¿no? Y no fijarse tanto en los cambios de la política solamente. Lo segundo que también señalaste tú, y este uso de la palabra república como algo que muere en el 19, o básicamente con, bueno, hasta el día y de ahí para adelante, ¿qué somos en realidad, no es cierto? Porque la pregunta sería, bueno, ya, se habla de república y implícitamente todos pensamos que habla en el 19, entonces, ¿qué somos nosotros? ¿No? ¿Qué somos? Pero ahí también creo que hay no sé si un respeto extremo, quiero ser cuidadoso con esto, ¿sabes? Porque no quiero tampoco dar a entender de que no valga la pena respetarlo ni nada, ¿no? Pero no sé si ya es tiempo de empezar a replantear algunas cosas. Estoy pensando en Basagle, el peso que tiene Basagle, ¿no? En todo esto, ¿no? Con todo lo importante que Basagle es, porque creo que él sí, efectivamente, es un autor imprescindible para todos los que hemos trabajado en el siglo XIX. O sea, nadie puede dejar de leer a Basagle, es imposible, ¿no? Además porque Basagle tenía la intuición suficiente como para hacer notar una serie de temas que él no desarrolla porque, bueno, en la época que él escribe no había una historiografía que lo apoye, ni tampoco investigaciones que puedan sustentar su punto de vista, pero lo menciona, ¿no? Señala, ¿no? Con pequeñas puertas que va dejando abiertas, ¿no? Porque estaba pensando que quizá también en esto que estás cuestionando de cómo se ve el término república, está la frase de Basagle, el concepto en realidad, que es república aristocrática, ¿no? Quizá incluso antes de la patria nueva está esta idea de república aristocrática que es un concepto que en sí mismo es chocante, ¿no es cierto? Porque la palabra, los términos chocan, ¿no? Una república aristocrática, ¿no? Y además
quizá el problema, incluso un poquito mayor, es que al darle un nombre de esa manera al caso peruano, lo saca de la historiografía latinoamericana, porque el tema es las repúblicas oligárquicas, sino que en el nuestro se le llama república aristocrática porque Basagra fue el primero que, digamos, la bautizó de esa manera, ¿no? Pero propiamente es una república oligárquica, ¿no? En términos conceptuales, ¿no? Entonces creo que quizá eso también es el corte, ¿no? O sea, un momento en el que la tradición republicana que se había construido en el 19 se vuelve excluyente, se vuelve, digamos, cerrada, ¿no? Para un grupo de partidos donde los votantes son una minoría, etcétera, que además, como he señalado, es compartido con otros países de la región, bueno, con casi todos los países de la región, ¿no? Que tienen esa estructura de repúblicas oligárquicas, más allá de que sea un dictador, digamos, o un presidente dictador tipo México, o una república parlamentaria como Chile, o cualquier otra, ¿no? En realidad, la forma en que se ejerce el poder puede ser diferente, pero el estilo es muy parecido. Y creo que quizá eso también, ¿no? El peso que le hemos dado, le damos todavía a estos autores y el hecho que no los discutamos. Por eso quiero ser cuidadoso, no estoy diciendo de que Basaire hay que perseguir de él, sino creo que hay que discutir con él, ¿no? Hay que discutir con él y aprovechar lo que él hace y replantearlo. Replantear, porque no puede, no me parece que es un texto, bueno, que ya dentro de algunos años más va a cumplir 100 años de su primera edición, y creo que necesita una revisión de esa manera. Junto con eso hay otro punto que me parece importante que tú señalas, y que creo que es otro debate que se debe tener en la historiografía peruana y quizá también aprovechando este contexto del bicentenario, que es el sobrepeso de lo colonial, no el peso, sino el sobrepeso, ¿no? El sobrepeso de lo colonial, ¿no? En términos temáticos, ¿no? Bueno, tú lo has señalado hablando de arquitectura, ¿no es cierto? En el que la cantidad de trabajo que se ve de Colonia, y ahí como que hay una cierta unidad que también es falsa, ¿no es cierto? En el sentido de que se habla de Colonia como una unidad desde el 16 hasta el inicio del 19, cuando en realidad hay varias arquitecturas coloniales al interior, ¿no? Que también ofrecen matices importantes, ¿no? Pero cuando digo sobrepeso no me refiero únicamente al hecho de que ha llamado la atención como a diversos especialistas, digamos, de historia del arte, arquitectura, historia, literatura, etcétera, sino también al sobrepeso que tiene simbólico. O sea, al asumir que nuestra tradición colonial o nuestra herencia colonial es algo que está presente y es una especie de lápida, una especie de piedra que pesa en los hombros de todos los peruanos y de las cuales de los cuales no nos hemos podido, digamos, librar, ¿no? No voy a defender acá el hecho de que tenemos, obviamente, elementos, problemas de nuestra vida contemporánea que sin duda tienen raíces coloniales. Eso, no, eso es obvio, ¿no? Solo basta mencionar la esclavitud para darse cuenta de que, claro, es una situación que viene de la colonia, ¿no? Pero creo que ninguna de esas herencias coloniales se mantiene intacta desde el siglo XVI, XVII o XVIII hasta el presente. Se pasan por un periodo republicano donde lo colonial se reinterpreta, se reutiliza y se relocaliza, donde lo colonial se articula con otros procesos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener una visión más dinámica de lo que sería nuestra herencia colonial, ¿no? Además que coincido contigo perfectamente, completamente, en el que tenemos una visión bastante pesimista, no solamente diría de la República, sino en realidad de nuestra historia. Tenemos una visión bastante negativa, ¿no? De lo que es nuestra historia. Y creo que uno de los problemas fundamentales de por qué la miramos así es porque miramos casi exclusivamente la historia del programa sin tener una idea de lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces tenemos una idea de un siglo XIX peruano fracasado porque tenemos un montón de caudillos, guerras, ¿no es cierto? Y, digamos, auge económico y caída, etcétera. Pero cuando uno lo mira en el contexto, en realidad, por ejemplo, las pérdidas territoriales peruanas comparado con México son mucho más pequeñas, ¿no? Comparado con lo que México pierde en la guerra contra los Estados Unidos, ¿no? La inestabilidad mexicana, para otra vuelta a compararlo, es mucho más extensa. O sea, hasta 1870 prácticamente México no tiene estabilidad política. El Perú la consiguió un poquito más temprano, ¿no? Unos 20 años antes, ¿no? Y no todo lo que sería herencia colonial diría que es estrictamente negativo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Para ver cómo tenemos que también replantear esto, ¿no? Yo tengo la sensación de que la herencia colonial peruana en uno de sus aspectos tiene un carácter interesante y que puede ser
visto positivamente, que es al menos la relación que se generó entre el Estado peruano y las comunidades indígenas. No hablo de las comunidades, ¿no? Porque cuando se produce la independencia y se crea la república, las comunidades indígenas son parte de la república. Los indígenas son parte de la nación. O sea, participan con los caudillos, incluso votan, ¿no es cierto? Porque hay todo un debate sobre el voto analfabeto que recién se va a cancelar a fin del 19, justamente con la República Aristocrática, ¿no? Pero durante el resto del siglo, la población indígena analfabeta votaba, durante un tiempo pagaba tributo, estaba dentro del Estado. Y esa es una herencia colonial, porque el Estado colonial incorporó a los indios en el sistema económico, político y cultural y religioso. O sea, estaban ahí como mano de obra, como tributarios. Podríamos decir, claro, estaban para ser explotados, sí, pero estaban dentro. Eran parte del sistema colonial, ¿no? En cambio, cuando uno mira, por ejemplo, lo que ocurre en Argentina o Chile, donde las poblaciones indígenas eran fronterizas y no estaban dentro del sistema colonial, se generó otro tipo de relación. Yo sé que me sale un poco el tema, pero mi idea es que lo que tú estás haciendo también ayudaría a plantear esa herencia colonial. O sea, no toda esa herencia colonial hay que verla como una lápida que nos aplastó y que nos ha hundido. Alguna de esas herencias coloniales, como esta, la relación con los indios, es la que le da al Perú el carácter particular que tiene, de una sociedad mestiza, sin duda, mestiza en el sentido más amplio, ¿no? Mestiza, de mestizaje, no de mestizo en singular, mestiza, y donde la población rural campesina es parte de la construcción nacional, ¿no? Que no es algo que existe en todos los casos. Así que creo que eso es importante, porque creo que a veces se le da un sobrepeso, digo, a esta tradición colonial, ¿no? Y sin darnos cuenta que se va replanteando constantemente, ¿no? Y se va replanteando y se va reutilizando, y es también base de la construcción de la nación, y en algunas cosas que también pueden ser positivas, ¿no? Positivas, digo, para mí fue positivo, obviamente, que no hubo genocidio indígena con las comunidades campesinas centrales, digamos, ¿no? A diferencia de lo que pasó en Argentina o Chile, o en el norte de México, por ejemplo, ¿no? Donde la relación fue diferente, ¿no? Eso me parece importante. El otro aspecto que también me llama la atención, porque creo que quizá complementa lo que tú has dicho, es que estamos hablando, cuando tú hablas de, digamos, de lo que falta estudiar, ¿no es cierto? Y los vacíos que tenemos con respecto a todo esto, que agregaría cómo se reconstruye incluso la materialidad colonial dentro de la etapa republicana, o sea, cómo se reinterpreta la parte de arquitectura y herencia, ¿no? Es algo que creo que nos llama a un trabajo interdisciplinario, ¿no? Así como tú estás mencionando de que no hay hay un montón de vacíos nos ha mostrado ejemplos súper interesantes de arquitectura, que son algunos de esos desconocidos completamente, ¿no es cierto? Por la gran mayoría, y algunos efectivamente no los conocía. El tema de la arqueología, también creo que hay un nulo, o casi nulo desarrollo de arqueología para el siglo XIX. La arqueología es básicamente en el Perú, ahí es prehispánica. Hay una pequeña parte de arqueología colonial que se ha desarrollado un poco más en los últimos tiempos, pero no le hace competencia a la arqueología del periodo prehispánico, y diría nula arqueología republicana. Republicana 19 y 20 nada, que yo sepa, lo recuerde ahora, ¿no? Y creo que la única manera en la que se puede hacer lo que tú estás señalando, que es, vamos a abordar estudios sobre nuestro patrimonio y herencia material y los proyectos políticos que están detrás, es hacerlo interdisciplinario, ¿no? Se necesita también arqueología, ¿no? Porque no la tenemos. Y no tenemos, por ejemplo, lo que hay en otras partes como Inglaterra, arqueología del periodo industrial, ¿no? De estos pueblos, digamos, de estas ciudades obreras, ¿no? Donde se han recopilado, se han reconstruido la vida cotidiana de un trabajador minero del siglo XIX, ¿no? A partir de la arqueología, que también me parece importante, ¿no? Y el último aspecto que también me parece importante señalar, ahora hablaste de los balnearios, todo, y claro, existe esta afirmación que me parece interesante de que cada ciclo económico tiene su balneario. Y creo que un gran tema que no tenemos desarrollado y que está bastante, creo que se conecta contigo, es toda la arquitectura del ocio, digamos. Todo lo que sería arquitectura de diversión, de ocio, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto? Que incluiría playa, infraestructura de playa, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con eso. Que está destinado a crear, o que se creó, digamos, un nuevo estilo de vida, ¿no? Sobre la playa, por ejemplo, tenemos digamos, una ciudad que tiene una línea costera extensa, y es sorprendente que no tengamos estudios sobre la playa.
tenemos alguno que otro detalle, pero cuando digo playa, por ejemplo, una historia de cómo la playa se convirtió en el lugar de diversión, de paseo, ¿no? Y no la tenemos, o sea, ya hay para otros lugares del mundo, Sí, ¿cierto? cierto. Y acá no tenemos. Y eso también me parece interesante porque habla de esta movilidad de la riqueza, digamos. La riqueza se moviliza, ¿no? Y se relocaliza, ¿no? Ancón, Bueno, Chorrillos, Fanny ¿no? Muñoz trabajó algo, ¿no? Para el Algo. siglo XX, pero para el XIX efectivamente no hay, no se ha trabajado. Y te diría que incluso para bien entrado el siglo XX, o sea, en el momento en el que cuando se crean los clubes que están pegados a la playa, ¿no? Tipo Waikiki, ¿no es cierto? Donde se desarrolla todo esta nueva pasión por los deportes de playa, ¿no? Tipo la tabla hawaiana, ¿no es cierto? Y eso movilizó otra cosa. Por ejemplo, cuando San Bartolo también se pone de moda y se ruptura de carretera, o sea, también el ocio y lo lúdico movilizó, digamos, a la ciudad, ¿no? Y la fue transformando, ¿no? Y no tenemos una historia de eso, que me parecería sumamente interesante, ¿no? No en el lado solo estético, digamos, de la casa de playa, sino cómo eso va transformando la cultura de la ciudad. Así es. Que eso me parece fascinante, ¿no? Y esta movilidad, ¿no es cierto? De lo que uno puede llamar, incluso si pone la historia de larga duración, el largo tránsito de los grupos hacia el sur, ¿no? Porque comienza en Chorrillos, bueno, Ancón es un proyecto que queda como frustrado, ¿no? Porque la expansión de la élite hacia el norte de Ancón más allá no pasó. Quedó en Ancón y ya no siguió utilizando las playas más al norte. Debe haber razones más profundas que desconozco, pero hacia el sur es un largo tránsito, ¿no? Que va hacia bueno, Punta Hermosa, San Bartolo, Asia. Es un largo tránsito hacia el sur que moviliza la riqueza de la clase media y clase alta hacia esa zona, ¿no? Que creo que es interesante también para entender cómo va cambiando, digamos, ese universo. Y va con una lógica que yo creo que también es interesante, que es la lógica de la exclusión. O sea, cuando la playa, que es utilizada por la clase alta o la clase media, que quiere ser alta, es utilizada ya por sectores populares, se abandona y se busca una más lejana, ¿no? Es como, bueno, la Costa Verde fue así, ¿no? La Herradura, Chorrillos eran lugares de veraneo de la clase alta a fines del 19. Para principios del 20 ya son lugares, vamos, donde asisten otros grupos sociales, ¿no es cierto? La Herradura, diría que hasta los 40 o 50 todavía tiene ese perfil, pero Aguadulce se transforma en una playa popular, ¿no es cierto? Entonces se mueve al sur. El sur también está al alcance gracias a los autobuses, ¿no es cierto? El transporte masivo que llega y también el automóvil y así, ¿no? Entonces yo creo que es una historia, lo que tú estás proponiendo es una historia que puede ayudar a entender también otros cambios, ¿no? No solamente los cambios de la propia meteorología, sino los cambios culturales, los cambios de las costumbres, y que creo que para mí, que soy historiador, ¿no es cierto? En particular me parece muy valiosa, porque los historiadores lo que tenemos que hacer, se supone, es preguntarnos cómo se ha construido el mundo que conocemos, ¿no? Cuáles son los procesos. Claro, uno puede ir a procesos que están muy, muy hacia atrás y colocar un ladrillo, digamos, para entender cómo se construyó toda la muralla. Pero finalmente lo que creo que un historiador debe hacer, lo que creo que se nos enseña son preguntas que vienen del presente, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo es que la ciudad que conocemos hoy, los procesos que conocemos hoy, han adquirido esta característica? Entonces uno mira para atrás y creo que tú ayudas bastante en ese sentido para poder, digamos, entender esto. Y bueno, y finalmente lo que quiero señalar es que no nos ayuda mucho, tú creo que has señalado bastante, mirar la historia peruana como un fracaso, ¿no? Una historia de lo que no hemos sido, ¿no? Yo creo que tenemos que partir de la historia de lo que somos, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho? ¿No? ¿Qué se ha construido? Y mal que bien, con todas nuestras limitaciones, con todo lo que ha señalado de corrupción y dificultades, hemos construido un Estado, ¿no? Un Estado frágil, un Estado que de repente no funciona todo lo que queramos. Yo solamente voy a comentar algo, ¿no? Para cerrar esto, ¿no? Había dudas, creo, generalizadas con respecto a la capacidad del Estado peruano de poder vacunar, ¿no?, a la población. Dudas razonables, ¿no es cierto? En el sentido de que no todos estamos seguros de que el Estado va a cumplir. Y me parece que en ese punto específicamente, más allá de otro, el Estado peruano ha tenido una labor sumamente interesante. Ha logrado vacunar, a la población en un tiempo bastante rápido, y somos de los países que más vacunas ha ofrecido, ¿no? Y gratuitas a su población, ¿no es cierto? Tenemos cosas que funcionan, ¿ok? Pero a veces nos fijamos más en lo que no funciona
sin tratar de decir, bueno, también hay algunas cosas que han funcionado, ¿no? Y es bueno, o sea, las hemos hecho funcionar, ¿no? Y eso creo que es algo valioso y tú estás mostrando, por ejemplo, que dentro de todo eso hubo un proceso industrial, ¿no? Hubo renovación de la arquitectura, hubo innovación, porque tenemos una idea de que esas cosas no existieron, ¿no? De que hemos sido un desastre, acá nada funcionó y siempre hemos sido, digamos, una historia sumamente triste. Yo creo que no. No, eso no niega, por supuesto, no niega para nada todas las dificultades y problemas serios que tenemos enfrentando hace siglos y nuestras mezquindades, pero creo que hay que colocar como la balanza, ¿no? Así como tenemos cosas que son obviamente malas y que debemos cambiar, creo que hay cosas que hemos construido, ¿no? Bueno, eso me motiva tu ponencia. Gracias, gracias. Jesús, muchas gracias. Mónica, creo que... Bueno, no sé. Yo haré las veces de moderador, entonces. Iván, por favor, tu turno. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Creo que este es un buen espacio para precisamente dialogar entre diversas especialidades y creo que tu presentación va en esa dirección. Hay bastante material para la reflexión, para incluso armar proyectos, investigaciones en conjunto. Y reflexionar nuestra propia especialidad, sea la arquitectura o la historia. Se me ocurren temas, aparte de aquel de la periodización que ya Jesús ha destacado, pensar, por ejemplo, en qué medida los paradigmas que tenemos en la historia, en la historiografía, se pueden conectar con paradigmas en la historia de la arquitectura, digamos, da la impresión a veces que son paradigmas que salen de la historia y llegan a la historia de la arquitectura, pero no necesariamente tendría por qué ser así. Quiero decir, también podría existir paradigmas desde la misma arquitectura que luego vayan hacia la disciplina histórica, o sea, un diverso camino, ¿no? No necesariamente de historia hacia la arquitectura. En fin, paradigmas, pensaba en formas de interpretar la historia, esta visión pesimista que tenemos en la historia y qué tanto eso puede haber influido al momento de hacer la historia de la arquitectura. Diría yo como segundo lugar, ¿no? En primer lugar el tema de la priorización, en segundo lugar el tema de los paradigmas y ese diálogo entre las dos disciplinas. En tercer lugar, y en realidad se conecta con lo primero, bueno, segundo quiero decir, que tiene que ver con esta historia que tiende a ser, la historia del siglo XIX ha tendido a ser centrada en Lima. Y bueno, tú has dado bastante material, has presentado bastante material de una historia que se puede elaborar desde el interior del país. Se me ocurren, viendo las imágenes que acabas de mostrarnos, arquitecturas locales que probablemente también tienen sus propias dinámicas y que no se conectan tanto no necesariamente con lo que estaba ocurriendo en Lima. Usualmente cuando desde la historia vemos algo de arquitectura del siglo XIX y de la llamada época republicana, pensamos pues digamos lo que se consideran hitos, ¿no? Pensando en la era del guano, en el panóptico, en la Plaza 2 de Mayo, en el Palacio de la Exposición. Pero bueno, ¿qué cosa es lo que ocurría en el interior del país? ¿Qué hitos hay en estas historias locales, en estas construcciones que se realizaron en términos a nivel local? Creo que también es otro punto que destacas en la exposición y que, bueno, lleva a trabajos o una invitación a trabajos en conjunto entre historiadores y arquitectos. Algo más también que sale de tu exposición y luego de la intervención de Jesús es este concepto de república aristocrática
y que en parte tiene que ver con el periodo que he estado investigando. Y se me ocurre que el concepto de aristocrático, y bueno, es un tema que he estado explorando en realidad por mis propios temas de interés. El concepto aristocrático bien podría ser que, bueno, justamente algo que sale de la arquitectura y que llega a la historia, porque definitivamente si uno revisa periódicos o revistas de aquellos años, es decir, de los primeros años del siglo XX, este adjetivo aristocrático está muchas veces ligado a construcciones, a urbanización, ¿no? Compren su propagandas del tipo, compren su lote en la aristocrática urbanización tal, ¿no? Eso es algo muy frecuente. El término aristocrático está muy ligado a arquitectura, a urbanización, ¿no? Y de allí el concepto de república aristocrática. Habría que ver si cuando Jorge Basadre lo acuña está inmerso en ese imaginario. Entonces creo que por ahí hay un punto interesante a continuar, explorando. Y con respecto a periodización y ese corte que podría, bueno, lo que finalmente tu exposición es siglo XIX, termina en 1900, y acá conectándolo con temas que investigo, pensando en un periodo que va más allá del 1900. Por ejemplo, monumentos, espacio público, monumentos, patriotismo justamente en la posguerra del Pacífico, y podría señalar en función a lo que he estado investigando que son tendencias que se inician en la inmediata posguerra, hacia 1880, segunda mitad evidentemente, intentos de construir monumentos, proyectos inicialmente y vinculado también a conmemoraciones públicas, y podría señalar que son tendencias que arrancan hacia esa época y luego persisten hacia, digamos, la década de, diría yo, 1930, en la cual ya hay un cambio significativo en tanto se da una notoria militarización tanto de monumentos como de desfiles, en fin, ¿no? Entonces, un cambio, ¿no? Un cambio, pero es una tendencia que se inicia, un proceso que se inicia en la inmediata posguerra y, como destaco, pues se prolonga hasta la década de 1930 con este cambio, ¿no? En el estilo, en la forma de hacer, en la forma de recordar. Y otro punto que también se relaciona con ello, y que igual pensamos en 1900 no como un momento de quiebre, el tema de haciendas, que has destacado tan acertadamente. Pensar en las haciendas, en estas casas haciendas que se que se construyen o que se consolidan, digamos, en el periodo de gran expansión de las haciendas que se da, pues también sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Gran concentración de tierras en el interior del país, un contexto de debilidad del Estado, y que se va a prolongar pues hasta pues mediados del siglo XX. En realidad es un tema a investigar, pero de nuevo vemos que 1900 necesariamente no es un corte, si estamos pensando en estos procesos que vinculan historia y arquitectura. Y bueno, se me ocurren varios temas más, pero acá he señalado esto en función a tu exposición, a los comentarios de Jesús y a los temas que yo mismo me encuentro investigando. Así que te agradezco, Willy, por la convocatoria, y bueno, y ojalá que de esto salgan proyectos, investigaciones, cosas en conjunto. En fin, estaré pendiente de eso. Gracias, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Iván. A continuación, palabras del profesor José Carlos. Gracias, Mónica. Gracias también, Willy, por la invitación. Es un placer estar aquí junto con Jesús y con Iván. Primero, Willy, quería agradecerte, ¿no? por este balance que has dado un poco sobre el estado de la investigación en arquitectura y urbanismo, ¿no? Y
y justamente por compartir también tus inquietudes y estos caminos, digamos, ¿no? Que son necesarios aún para investigar y estos vacíos, ¿no? De la historiografía, de la arquitectura y del urbanismo en el Perú, ¿no? Y bueno, a partir de lo que tú nos has compartido, yo estuve más o menos estructurando, ¿no? 5 puntos que me parece son relevantes y que algunos de ellos de alguna forma le doy un énfasis, ¿no? A lo que tú has expuesto, ¿no? En tu presentación. Primero, tal vez una autocrítica, ¿no? O una necesidad de criticar cómo está siendo contada o cómo continúa siendo contada la historia de la arquitectura y urbanismo de Perú, ¿no? Es un punto, me parece importante, ¿no? Que es necesario cuestionarnos, ¿no? Hasta qué punto estamos haciendo una reproducción, digamos, de la historia a partir de referencias, ¿no? Como comentó Iván también, ¿no? En sus observaciones. Es un primer punto que me parece sustancial. Un segundo punto, me parece que está también un poco relacionado con este primer punto y cómo es que la historia de la arquitectura en el Perú siempre es contada, ¿no? Como comentaste, Willy, ¿no? A través de la experiencia en Lima, ¿no? En realidad no se trata necesariamente de una historia de Perú, sino se trata más bien de una historia de arquitectura limeña, ¿no? Con todos los vacíos también, claro, ¿no? Que esto implica, ¿no? Y en ese sentido también, ¿no? Me parece que un poco en lo que Jesús estaba comentando, ¿no? De un poco intentar librarnos, ¿no? De referencias clásicas, ¿no? De la historia también, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos en ese sentido, ¿no? Y en esta línea, digamos, de pensamiento, también pensar cómo estas referencias clásicas de alguna forma acaban también reproduciendo lógicas y discursos que apagan hechos, que invisibilizan actores, ¿no? Entonces, ese es otro, me parece, desafío, ¿no? Para los historiadores ahora a partir de lo que nos has mostrado, ¿no? Con tantos ejemplos inclusive, ¿no? Un tercer punto estaría más o menos relacionado con lo que bien colocas, Willy, ¿no? Y dejas claro, sí, de cómo el siglo XIX está relacionado y tiene que estar pensado a partir del boom económico, claro, que, en fin, ¿no? Que se da, ¿no? En el caso, ¿no? Del Perú, pero también cómo se da esta lógica del boom junto con la inversión económica extranjera y esto lleva también o conlleva también a la circulación de profesionales extranjeros, ¿no? Me parece que este es otro punto también interesante y en ese sentido estaba un poco recordando cuando estabas haciendo tu presentación sobre los trabajos de Olimpia Anilio, ¿no? Que está haciendo unos trabajos súper interesantes, ¿no? Sobre los italianos en América Latina, ¿no? Y está haciendo varios trabajos en varios países, un poco rastreando, ¿no? La llegada, la forma como los italianos, arquitectos, ingenieros, ¿no? Llegaron a los países latinoamericanos, ¿no? Otro punto que de alguna forma no está relacionado también con este tercer punto, ¿no? Y que me sorprendió bastante, ¿no? En tu presentación, es cómo es necesario pensar que la red en fin, de la experiencia tal vez peruana no se da a través de las propias ciudades peruanas, sino se da a través de las ciudades peruanas y el extranjero, ¿no? O sea, son otras lógicas completamente diferentes de las que estamos normalmente acostumbrados, ¿no? A pensar. Y el último punto que también es en fin, un tema que desde que estaba, ¿no? Me acuerdo como estudiante en la uni contigo, ¿no? Discutíamos bastante, comentabas eso y que ahora para mí se tornó mucho más claro, ¿no? Que es justamente la falta del conocimiento y la valorización de la arquitectura industrial, ¿no? En el sentido más amplio, de hecho de conocerla, de valorizarla y, en fin, ¿no? Y lo que muestras tú también, ¿no? El lado más crítico, ¿no? De la pérdida, ¿no? De
de toda esta producción, de lo que significó en la propia historia, ¿no? Mientras en otros países, ¿no? Esta arquitectura, ¿no? Se está haciendo de una forma recuperada, ¿no? Tornada, ¿no? En fin, patrimonio, ¿no? En el caso peruano vemos todo lo contrario, ¿no? Infelizmente, toda esta pérdida, ¿no? de patrimonio, ¿no? Serán esos mis comentarios, Willy. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Bien. Gracias. Antes de darle el pase a Willy, voy a leer un comentario de Facebook. Más que una pregunta, en realidad es como una felicitación. Dice el arquitecto Arturo Carrasco en Facebook, nos dice: me parecería interesante ver cómo los eventos sucedidos en el Perú de esa época tuvieron eco en otras latitudes, como el magnífico conjunto Chile House en Hamburgo, conjunto realizado por un empresario inglés que forjó una fortuna comerciando con el guano de Isla en esa época y testigo de los entretelones de la Guerra del Pacífico. Felicitaciones, arquitecto Ludeño. Gracias. Bien, una historia de repente parecida a la Chile House es un poco la Quinta Jeren, ¿no? Que tiene que ver con un personaje alemán como Oscar Jeren y que él vivía en Kioto y tenía pues ingentes recursos y recaló en el Perú a fines del siglo XIX e inventó algo que podría llamarse como el primer condominio privado de lujo en Lima. En fin, cosas como esas hay una cantidad enorme de ejemplos y casos que, insisto, muchos de ellos ya tienen monografías, estudios, pero en realidad tal vez lo más interesante sería ponerlos como en un gran mural único y contar una historia, como digo, integral. Eso es creo que un propósito en el que vamos, historiadores, arqueólogos, arquitectos y eso, ¿no? Me parece que en los últimos años hemos dado pasos enormes en esa dirección, así que no tengo más que agradecer a Jesús, a Iván, a José Carlos por sus comentarios generosos y siempre estimulantes, y de seguro vamos a estar siempre en un permanente diálogo. Muchísimas gracias más bien a ustedes y a todos los que nos han acompañado esta noche. Y a Mónica también por hacer la moderación en el evento. Gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias a todos ustedes primero por participar, por ser parte de este evento y bueno, en realidad también a todos los conectados. Finalmente, muchas gracias, como les decía, por conectarse. Los invitamos a seguir participando de todas nuestras actividades durante la siguiente semana y bueno, buenas noches y hasta otra oportunidad. Un gusto haberlos tenido hoy. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, Iván, José Carlos, Jesús, gracias.